Amada iglesia, buen día. La verdad que es un gozo poder estar nuevamente con ustedes. Les he extrañado al estar en Rosario. He sido muy bendecido por el Señor al poder compartir la palabra en las conferencias, pero uno siempre extraña la casa. Y de paso les comunico los saludos de los hermanos de allí, de los pastores de las congregaciones de allí, para toda la iglesia. Así que sepan que en tanto y en cuanto uno está personalmente o presentemente haciendo la obra allá, en realidad la obra la hace todo el respaldo de oración de toda la membresía de la iglesia. El Señor nos usa a cada uno en el lugar en donde Él quiere, pero la tarea es de la iglesia. Y la verdad que ha sido de gran bendición ese tiempo, y es más, hay un buen grupo, ayer me comentó Cristian, que hay un buen grupo de hermanos que ya están anotándose para venir al retiro de la familia y la piedad aquí en octubre. Así que van a estar en la gracia del Señor en la falda, acompañándonos en el retiro de la iglesia. Bien, si son tan amables, acompáñenme al Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Hoy vamos a desarrollar un sermón que se titula ¿Qué nos hace ser sal y luz? San Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron
a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Oramos al Señor. Padre amado, verdaderamente nos postramos en esta mañana delante de ti, reconociendo, Señor, que es tu palabra la que nos ha de hablar, es tu voz la que se emite hoy para alimentar nuestras vidas. Señor amado, clamamos para que por la obra de tu Santo Espíritu produzcas el querer, estar dispuesto de cada corazón a recibir tu voz. Señor, te clamamos por los hermanos que están atravesando enfermedades, que no se han sentido dispuestos bien para venir. Señor, que tú los asistas en tu gracia y misericordia. Háblanos en esta mañana, edifícanos en Cristo, lleva tu iglesia a esta maravillosa tarea de ser sal y luz en el mundo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, entonces, vemos un sermón que se titula ¿Qué nos hace ser sal y luz? El mismo contiene 4 puntos. El primero, ¿quiénes pueden ser sal y luz? El segundo, ¿qué significa ser sal? El tercero, ¿qué significa ser luz? Y el cuarto es la conclusión de lo que vimos. Alguien dijo en cierta oportunidad que el reino de Dios se construye cuando sus hijos son verdaderos por dentro y visibles por fuera. Pero que también se destruye cuando los que dicen ser hijos son visibles por fuera sin ser verdaderos por dentro. La sociedad judía de la época de Jesús contaba con 4 grupos bien identificados de creyentes religiosos. Eran definidos como practicantes de la religión judía y tenían diferentes formas de relacionarse con Dios, y el concepto que tenían en relación al reino de Dios era diferente para los 4 grupos. Uno de ellos eran los fariseos, otro de ellos eran los escribas, otro de ellos eran los ascetas o separatistas, y el último de ellos eran los republicanos, los celotes. Y estos 4 grupos tenían una manera un tanto diferente de interpretar el reino de Dios. Y la interpretación que tenían del reino de Dios y la manera en la que lo esperaban hacía que tuviesen una conducta diferente. Por un lado estaban los fariseos, quienes amaban la ley ritual,
Ellos eran minuciosos en el intento de cumplir toda la ley y especialmente se aferraban desesperadamente a las tradiciones talmúdicas. Estas tradiciones de los padres, recopiladas en el Talmud, leída en la sinagoga cada sábado, y que no eran otra cosa más que una distorsión de la ley, contaminada por la observación humana. Para ellos el reino era esperado como un dominio poderoso del rey sobre las demás naciones. Por esto, ellos creían que para poder alcanzarlo debían cumplimentar todas las exigencias de la ley de Moisés y minuciosamente aferrarse a las tradiciones talmúdicas para poder llegar al reino. Por otra parte, estaban los escribas, a quienes se los podía comparar como aquellos que minuciosamente se ocupaban de transcribir las copias de la ley. Eran personas profesionales de Biblia, como lo podríamos llamar hoy. Ellos también estaban ocupados en entender los tiempos proféticos, más que todo, para identificar cuándo llegaría el Mesías. Y estaban esperándolo para que el Mesías los volviese a colocar en poder por sobre las demás naciones. Estaban los separatistas o ascetas, quienes interpretaban que por ser judíos no podían contaminarse con ninguna nación externa, porque esto influenciaba su relación con Dios y automáticamente en su convicción se separaban esperando el reino, pero allí solos, lejos de la sociedad. Unas de estas poblaciones o comunidades fueron las que dieron la posibilidad de tener los rollos del Qumran, por ejemplo. Fue una comunidad separatista la que dejó esto allí. Y los otros eran los celotes. Ellos eran republicanos y violentos. Ellos interpretaban que el reino se conseguía a través de la imposición. Y entonces guerreaban y estaban en oposición al sistema grecorromano que reinaba en el momento como cultura actual. Ninguno de estos grupos tenía en realidad el claro concepto de un reinado interior. Para ellos el reino era una cuestión externa. El reino se basaba en la acción humana, en lo externo, que daba evidencias de alguna clase de contacto con Dios, por lo cual creían tener derecho de un día ser parte de Él. Y justamente esta es la razón por la cual Jesús, en el Sermón del Monte, se dedicó a aclarar por medio de las bienaventuranzas que el secreto del reino radicaba en la vida interior y piadosa de aquellos que ya lo estaban disfrutando. No era una cuestión de lucha para alcanzarlo, sino que era una cuestión de regeneración y de piedad del corazón. Una realidad de contacto y de comunión más que de esfuerzos y de obras. El reino, en el discurso de Jesús, era una cuestión de corazón transformado más que de una forzada práctica religiosa. El doctor MacArthur, cuando se refiere a esta verdad, dice a los fariseos, Jesús les dijo que la verdadera espiritualidad es interna, no es externa. El Señor, en el Sermón del Monte, se encarga de mostrar en las bienaventuranzas
las 8 formas internas en que una persona evidencia ser parte del reino. Evidencia rasgos del carácter transformado. Un carácter transformado por la regeneración del Espíritu Santo, presente en todo verdadero creyente, que lo lleva a disfrutar la dicha y la felicidad de estar ya perteneciendo en el reino. El primer rasgo transformado que Jesús muestra es el de los pobres en espíritu. Por eso el sermón de hoy habla, ¿quiénes pueden ser sal y luz en la tierra? ¿Quiénes podrán llegar a cumplir esta misión piadosa? El Señor lo está diciendo de manera clara y su mensaje es un mensaje contracultural. El Señor en el monte tenía a los íntimos más cerca y a toda una población escuchándolos. Pero estaba conformada por judíos que en alguno de los grupos calzaba por su ideología. Y el Señor les enseña que verdaderamente el reino de Dios es una cuestión interna, no de obras. No es el esfuerzo de mostrarnos exteriormente verdaderos lo que nos va a dar el derecho de participar del reino de los cielos. Lo primero que Jesús dice, los que entran al reino de los cielos son los pobres en espíritu. Es por eso que Él les dijo, de ellos es el reino de los cielos. No es que si se hacen pobres van a entrar, es que están en el reino porque fueron pobres en espíritu. El punto es este, el primer golpe del mensaje de Jesús contra cultura es este. Los que disfrutan la dicha, la bienaventuranza, son los que han sido pobres en espíritu. Ahora, ¿qué es la pobreza en espíritu? Es lo que no tenían los fariseos, lo que no tenían justamente los ascetas, lo que no tenían los escribas y lo que no tenían los celotes. Todos estaban amparados en la fuerza humana, en el resultado de sus acciones. Todos se aferraban a sus medios, pero ninguno se echaba en Dios, arrepentido y quebrantado, luego de ser conscientes de su verdadero pecado. Y lo que es la pobreza en espíritu es esto, y por eso se los dice Jesús. Jesús les dice, los que están en el reino son los que se han arrepentido de su pecado. Los que no se aferran con firmeza a decir, yo puedo heredar el reino porque soy un fiel guardador de los preceptos de la ley. No sirve de nada con un corazón duro guardar la ley. El Señor les dice a los fariseos, no sirve tu religiosidad. El Señor le dice a los escribas, por más que copies y que seas celoso en observar los tiempos proféticos, de nada te sirve para estar en el reino. Hace falta una transformación interior, arrepentimiento del pecado, confesión y cambio. Los celotes violentos tampoco lograban por anclar la bandera del judaísmo en contra de los romanos la entrada al reino. Y los separatistas, por más que estaban allí, que no tocaban, no gustes, no toques, ni aún mires, tampoco les servía para entrar al reino. Mi amado, el reformador decía, la vida cristiana no solamente comienza en el arrepentimiento, la vida cristiana es arrepentimiento. Los pobres en espíritu son los que se arrepienten. De ellos es. No dice la palabra, ellos lograrán el reino. De ellos es. Se arrepintieron. ¿Cuál es el vínculo con el pecado hoy?
Si te interesa contestar la pregunta del título del sermón, ¿quiénes son? ¿Quiénes pueden ser sal y luz? Esta es la respuesta. Los que se arrepienten, porque son pobres en espíritu. El concepto viene de la palabra griega ptojos. Significa justamente uno que no tiene en quién apoyarse, uno que se echa absolutamente en confianza a los brazos del Redentor, porque no tiene en quién apoyarse. Reconoce su miseria interior a tal punto de decir: sálvame, Señor, yo soy un pecador, yo no puedo. Ese es el bienaventurado que está en el reino. Todo el que le da vueltas con la obra humana y con el intento de justificarse, todos ellos, sin que falte ninguno, quedarán afuera. En segundo lugar, los que lloran. Si esto lo pudiese escuchar una persona, un influencer actual, diría: esto es un mensaje para los débiles. Los que triunfan en la vida son los que tienen la predisposición positiva. El miedo es la diferencia entre lo que sos y lo que podrías llegar a ser. Hacé lo que te gusta. Deja libre el hombre interior que tenés dentro. Logra tus metas. Y todas esas cuestiones humanistas, pseudo verdaderas y destructivas. El Señor dice: ¿saben quiénes son los que están en el reino? Los que lloran. Lloran su pecado. Lloran su miseria. Viven enternecidos por ser plenamente conscientes de su verdad interior. Esos son los que están en el reino, dice Jesús. Los que no se creen fuertes para alcanzarlo, los que lloran, son los que están en él. Ellos serán consolados. Es que cuando hay un llanto por el pecado, hay un abrazo del Redentor. Yo no los echo fuera, él dijo. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. El que en mí cree tiene vida eterna. Arranca en un pobre que se echa en los brazos del Salvador. El reino descansa en los que mojan con lágrimas sus ropas por el dolor del propio pecado. En tercer lugar, ¿quiénes pueden ser sal y luz? Los mansos, los humildes. Ellos heredarán la tierra. Estos mansos, estos humildes, son los que, por tener la paz con Dios, experimentan la paz de Dios. Y son mansos, reconocieron su pecado y viven en la quietud del perdón. Evidentemente, si tú me vas siguiendo, te vas a dar cuenta que es impartido a los distintos grupos judíos errados en su concepción. Sin duda que este texto a los celotes les pegó por todos lados. ¿De quiénes es el reino y quiénes son sal y luz? Los misericordiosos, pero dice antes, los que tienen hambre y sed de justicia en el versículo 6. Pues ellos serán saciados. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que tienen hambre y sed de justicia son los que desesperadamente ansían
que la vida justa que proviene del perdón de Dios está inundando la tierra. Son los que desesperadamente desean que la voluntad de Dios se ejecute en la tierra de la misma manera que se cumple en el cielo. Y de ahí que el Señor respalda más adelante en el modelo de oración: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Estos son los que tienen hambre y sed de justicia. Los que miran a su entorno, los que están en contacto con pecadores, pero constantemente están rechazando la cultura de la transgresión y del pecado. No se enrolan en las maneras ocultas y oscuras para pecar. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que desean que la santidad de Dios gobierne la tierra. Estos están en el reino, porque esto es el reino. En el versículo 7 dice: los misericordiosos son bienaventurados. Estos misericordiosos, los que arrancaron en el espíritu pobre, echados en Dios, los que lloraron su miseria y su pecado, los que recibieron la mansedumbre propia del perdón, los que están desesperados para que esa realidad inunde el entorno y cambie la cultura del mundo, esos tienen misericordia. Esos se compadecen de los que están caídos. Esos se compadecen de los que están en tinieblas. Esos tienen sensibilidad por el dolor ajeno. Son misericordiosos porque han recibido misericordia. Por eso pueden ser sal y luz. El versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Es que no hay forma de no ser limpio de corazón cuando fuiste quebrantado, humillado, echado en los brazos del Salvador para ser perdonado. ¿Por qué Él perdona? Es imposible que no tengas un corazón limpio cuando has pasado por la limpieza de la regeneración. Cuando tienes hambre y sed de justicia porque aborreces el pecado, es porque tienes un corazón limpio. Por eso la suciedad te molesta. Tienes el corazón limpio, por eso lo único que quieres es hacer misericordia con tu entorno. Ni se te cruza por la cabeza dañar a otro. Estos verán a Dios. Están en el reino, son del reino. Y el versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Están adentro. Hay una identificación de un carácter transformado que los hace ser representantes del reino. Por lo tanto, podríamos tomar esta parte de las bienaventuranzas, encerrarlas en una llave y ponerle las 8 manifestaciones del carácter de los que están en el reino. No obstante, el Señor no se queda en esto, sino que comienza a mostrar, después de hablar de este carácter transformado, en el versículo 10 dice: los que padecen persecución son bienaventurados por causa de la justicia. Y antes de hablar justamente de la influencia de los miembros del reino en el mundo que los rodea, dejen claro que por haber sido transformados de un reino, transportados de un reino al otro, son perseguidos por la oscuridad de las tinieblas. Entonces dice en el versículo 10: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Estos son los que están dispuestos a padecer persecución porque están funcionando en un nuevo reino que no tiene nada que ver con las tinieblas de este siglo, que no tiene nada que ver con lo oculto, con la transgresión, con el pecado, con la maldad.
Por eso son odiados, son rechazados, son excluidos, discriminados los que aman la justicia, porque tienen hambre y sed de ella. ¿Qué te hace ser sal y luz? Si no tienes el carácter transformado, si no eres un miembro del reino, nunca podrás ser sal y luz en el mundo. La última marca del carácter transformado es esa disposición a renunciar a todo, a la persecución por causa de la justicia, sabiendo que hay una corona, un galardón que es grande en los cielos. Es la persona que está dentro del reino, la que vive su hoy, su presente, con esperanzas del establecimiento futuro y final del reino en cielos nuevos y tierras nuevas. Cuando Juan enseña la verdad de Jesús, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. El Señor está diciendo, el que está en el reino padece de una manera gustosa, sabe que tiene una corona que lo espera en los cielos. En cambio de asociarse con el mundo, en cambio de querer confundirse, entremezclarse en la cultura perdida de la impiedad pecaminosa, refleja la luz y ofrece el gusto de ser sal. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido de lo que ha hecho, de su pecado, de su maldad. Por eso puede ser sal y luz. ¿A qué nos llama el Señor en esta mañana, amada iglesia? Si tú haces una revisión interior propia de tu corazón, ¿en qué grupo te puedes identificar? ¿Te puedes identificar en el grupo de los que están esforzados por conseguir el reino? Esforzados en conductas, en obras, abocados en mostrar una realidad espiritual externa, o te puedes enrolar en el grupo de los que han experimentado la transformación de Dios, de los que han sido pobres en espíritu, de los que se han arrepentido y son verdaderos. ¿Qué significa ser sal? El profundo mensaje del Señor en el monte no deja dudas de su intención. Su intención es mostrar a sus seguidores la tarea encomendada de influenciar al mundo. Jesús usa dos metáforas en su discurso para referirse figurativamente a este concepto. Una de ellas es comparar la vida piadosa, la que tiene estos 8 fundamentos de un carácter transformado, con el efecto de un elemento común, muy usado en la antigüedad, tanto en la alimentación como en la preservación de la descomposición, y es la sal. Por un lado, Jesús asocia que el carácter transformado de los cristianos produce en el mundo el mismo efecto que produce la sal a los alimentos. Es decir, que el sabor se siente en ellos si verdaderamente copian a Jesús en sus conductas y viven mostrando a Cristo en ellos, sabiendo que así como la sal pierde su capacidad de salar, de la misma manera hay una advertencia: si la sal se desvaneciere, ¿cómo va a salar? Esta advertencia es que no debe mezclarse la sal con contaminantes, porque reacciona y pierde su efecto de salar. Y de la misma manera, los creyentes dejan de cumplir su rol en la tierra si se contaminan con el mundo.
Y esto enseña Jesús. Nuestra vida transformada entra en reacción cuando el mundo nos invade. Disipa su gusto, deja de ser sal. Prácticamente te ríes con el cuento verde. Tienes al frente el otro que está despansado de la risa, con alguna perversión. Normalmente pasa por esto el cuento verde. Y ahí está el creyente, que no se note que yo no pienso igual. Está el compañero de trabajo, la compañera de trabajo invitándote a pecar, con su pollerita corta, su escote prolongado, con su corazón impío y con unas ganas bárbaras de destruirte en su pecado, y tú vas. Es que la sal reacciona con la contaminación y deja de salar. Está tu jefe, tu marido trabajando todo el día, transpirado, olor a transpiración, vestido sucio, pero está 9 horas trayéndote el alimento y viene tu jefe de traje y corbata con un perfume de los más caros y comienza a galantonearte con un chocolate, con una flor, hablándote cerca al oído, y tú vas. Y tú vas. La sal deja de ser sal cuando reacciona con el mundo. Estás en la vida de los negocios y viene alguno y te dice, si lo hacemos de tal forma ganamos el doble. Vamos al vamos y vamos. Y tú vas. La sal deja de ser sal cuando reacciona con el mundo. El doctor John Stott nos dice en relación a esto, el cristiano, para ser efectivo, debe retener su semejanza con Cristo. De la misma manera que la sal debe conservar su capacidad de salar, si los cristianos se acomodan social y culturalmente a los no cristianos y se contaminan con las impurezas de este mundo, pierden su influencia. Por último, los hijos de Dios cumplen entre los impíos no solamente una función de influencia mostrando el carácter regenerado que los hace ser personas diferentes, no solamente es que es un impacto a la visión, serán llamados hijos de Dios, se va a comentar la diferencia de la actitud, eso es el sal. ¿Qué tiene ese? Es sapo de otro pozo, ¿viste? Mira. No mira a las mujeres, mira, no la mira de la cintura para abajo. No las mira. Está enfermo. O el jefe que dice, mira, hace 2 años que la vengo seduciendo y no va conmigo, no se acuesta conmigo. Es cristiana. Conserva su sal. Le prometí todo, casa, auto, Europa, viajes, no se va conmigo. Cuida la sal. Qué triste es escuchar historias y se oyen por ahí. No me costó nada. La segunda invitación la tengo en el bolsillo. No solo es esto. La sal es utilizada por Cristo como una metáfora de preservación, porque se utilizaba para preservar en relación a la descomposición. Todo lo que podría ser putrefacto en un tiempo futuro
Se sazonaba con sal para conservarlo. La sal es usada por Cristo porque detiene el proceso y el avance de la corrupción. Y esto significa que el carácter transformado de los creyentes en el entorno en donde se mueve es un choque, es un freno al avance de la contaminación y de la destrucción del pecado. Es exactamente lo que pasa cuando un creyente piadoso y verdadero está en un lugar y los demás dicen, no se te vaya a querer ocurrir sacar una pantalla de pornografía, mirá que está aquel, No se te vaya a querer ocurrir decir una mala palabra, mirá que está aquel. No se te vaya a querer ocurrir ni siquiera ir a invitarlo que vaya a chupar con nosotros. No lo hagas, vas a rebotar. Es sal. Preserva, detiene, es la barrera puesta al pecado. El Señor les está diciendo a los 4 grupos de judíos, el reino no pasa por donde ustedes creen, pasa por mí. Aférrense a mí, crean en mí. Entréguense a mí. Eso es estar en el reino, porque yo soy el rey y estoy aquí. Ser sal implica, en primer lugar, vivir los rasgos del carácter transformado. La pobreza de espíritu, el llanto por el pecado, la mansedumbre piadosa, el hambre y la sed de una vida justa en toda la sociedad, la práctica de la misericordia, la pureza del corazón, ser practicantes de la paz y estar totalmente entregados a morir por Cristo, a padecer por Él. Eso hace que tú seas sal. Para influenciar a tu entorno impío con la piedad de tus conductas. Ser sal significa, aparte, que esa disposición santa en tu manera de vivir será usada por el Señor para detener el avance de la corrupción pecaminosa del entorno en donde tú te desempeñas. En tercer lugar, ¿qué significa ser luz? ¿Qué significa ser luz? La segunda metáfora que el Señor utiliza en su mensaje es el de ser luz del mundo. Pero es algo maravilloso que Él mismo proclamó en San Juan 8:12. Yo soy la puerta, pero también Él proclamó, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El Señor se proclamó en sus yo soy como todo lo que Él es. Y en una de las proclamaciones es que Él es luz. Pero ahora el Señor habla de que luz son aquellos que están en el reino de Él. Y no puede ser de otra forma. Así como la luna refleja la luz del sol para tener luz propia. Es que el creyente absorbe la luz de Él y la puede dar. Es por eso que si no tenemos el carácter transformado, piadoso de las bienaventuranzas, no seremos nunca luz. Así como la sal representa un aspecto interno de obra en secreto, está asociada a la regeneración y a la verdad del corazón que hace que se aborrezca el pecado, que hace que se reaccione en contra del pecado. El Señor da la metáfora que habla de lo que expande el testimonio, de lo que abarca al exterior, de lo que es general y es la luz. Usted enciende una luz e ilumina a su alrededor. Todo es lleno de la luz cuando se la enciende en un ambiente oscuro. La luz es manifiesta de manera externa y obra abiertamente. Los cristianos
Somos llamados a reflejar la luz recibida por parte de Dios. Y la manera práctica de llevarlo a cabo es viviendo la luz de la palabra de Dios en nosotros. Entendiendo que ella misma, la palabra de Dios, ha sido el medio que Dios utilizó para traernos a la vida. Tal como se encarga de aclararlo el doctor Wayne Grudem en su teología sistemática. Cuando dice, incluso antes de que las personas lleguen a ser creyentes, la palabra de Dios, al ser predicada y enseñada, les provee la gracia de Dios, en el sentido de que es el instrumento que Dios usa para impartirles vida espiritual y traerlos a la salvación. Nada obra sin la palabra. Esta luz adquirida por el poder de la palabra que nos ha resucitado muestra la regeneración del Espíritu Santo, quien nos está impulsando día a día a obedecerla. ¿Quiénes pueden ser sal y luz? Solo los que han nacido por el poder de la palabra y tienen el carácter piadoso dentro. Por eso son llevados a obedecer la palabra y se constituyen en lámparas encendidas que iluminan el medio ambiente. El creyente mismo, lleno de la palabra, ilumina su entorno. ¿Por qué? Porque la palabra misma actúa como una fuente provisora de divina sabiduría para iluminarnos en el andar en medio de una cultura impía. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Así es la luz que se irradia desde tu vida. Tan importante es la Biblia como el medio primario de gracia que Dios da a su pueblo, que el doctor Charles Hodge en su teología nos dice, a través de la historia, el cristianismo verdadero ha florecido justo en proporción al grado en que se conoce la Biblia. Y sus verdades se difunden entre el pueblo. Todavía más, el doctor Charles Hodge dice que no hay evidencia de salvación o santificación que se halle en donde no se conoce la palabra de Dios. Las naciones, dice él, en donde no se conoce la palabra de Dios, están en tinieblas. Así como somos llamados a iluminar, el Señor también advierte el peligro de inutilizar dicha luz, como lo hizo con la sal. Si reaccionan con el mundo, pierden la salinidad. De la misma manera, si ustedes han absorbido por la palabra de Dios la iluminación propia que el Señor les ha dado, mostrándoles su pecado, iluminándoles el camino, llenándolos de la luz de Dios, pero son colocados debajo de una mesa, dentro de un jarrón, esa luz no se irradiará por fuera. Y mi pregunta es, mi amado hermano, tú que tienes los rasgos de este carácter transformado, ¿estás irradiando tu luz? Somos llamados a ser sal y luz. Vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No podemos esperar que lo haga otro porque otro no tiene salinidad
y otro no tiene luz porque no tiene a Jesús. El Señor nos llama a vivir iluminando a nuestro entorno, no solo expresando su palabra, que en sí es luz, sino viviéndola. En Efesios 5, 8 y 9, Pablo nos dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo ser sal y luz? ¿Qué significa ser sal? ¿Qué significa ser luz? La labor que Jesús le comunicó a sus seguidores fue la de ser influencia santa en un mundo corrompido por el pecado. Para ilustrar esta tarea, los comparó con la sal y la luz. Por un lado, les enseñó que su piedad práctica provocaría una influencia concreta en las personas que les rodeaban. Así como la sal le da gusto a las comidas, y por otro lado les informó que ellos preservarían a su entorno de los efectos devastadores de la contaminación del pecado cuando son sal. De la misma manera, Cristo les encargó que iluminen con la luz de Dios que mora en ellos a los que están en las tinieblas. Y les dijo que la manera de hacerlo es vivir la palabra que los había iluminado a ellos, que la vivan, que la cumplan, que la practiquen. Que se mantengan fieles a Jesús sin contaminarse con la cultura de un mundo caído, practicando conductas concretas, piadosas, que se oponen al pecado. Por último, podemos concluir que así como las bienaventuranzas detallan el efecto regenerador del Rey en el corazón de sus seguidores, el encargo del Señor de que seamos sal y luz muestran el resultado de dicha piedad, puesta en práctica, influyendo al mundo. Tal como el doctor Wayne Grudem lo dice, la Iglesia testifica del reino, porque Jesús dijo: este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. La Iglesia es el instrumento del reino. Eso es lo que el Señor les dijo a ellos allí. Ustedes son un instrumento, porque están en el reino. No tienen que hacer las obras para llegar a Él. Tienen que ahora ocuparse de su actitud instrumental. Son el instrumento del reino para hacer sal y luz e influenciar al mundo perdido. Sean sal y sean luz. Den gusto a una sociedad que no tiene gusto, inflúyanla con la diferencia de sus conductas. Opónganse frontalmente a pesar de ser rechazados y discriminados. Díganle que no al pecado instituido de manera formal y aún legal. El creyente es sal y es luz cuando le dice que no a la homosexualidad, no cuando le tiene miedo a la opresión perversa legal que nos gobierna y nos rodea. El creyente le dice que no al pecado porque Dios le dijo que no. Y no lo practica ni lo consiente, sino que lo confronta, lo denuncia. Esto es ser sal y luz.
el difundirnos, el mezclarnos en una cultura impía, solo hará que la verdad del Señor esté rezagada en un mundo que la necesita. Ser hijos de Dios es vivir una contracultura piadosa que logra influenciar una cultura impía para la gloria de Dios. Y esto solo se logra cuando, llenos de Cristo, salamos el mundo e irradiamos su luz. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor amado, gracias porque tú nos constituyes el instrumento del reino, es la iglesia. Quienes tienen al rey por cabeza, quienes están empapados del carácter del rey, quienes hemos sido regenerados, somos los instrumentos de este reino. Señor, que por el poder del Espíritu Santo podamos vivir salando al mundo e iluminándolo con tu luz. Que tú pongas en el corazón de cada persona esta imperiosa necesidad de obedecer a esta tarea. Llenos de tu palabra, practicando tu palabra, viviéndola, para confrontar con cada texto, cada mandato, a cada pensamiento pecaminoso, a cada modelo cultural perverso, a cada conducta pecaminosa, se le pueda responder con una confrontación santa que sale el entorno y que ilumine la oscuridad. Usa tu iglesia, la iglesia bíblica, para salar al mundo e iluminarlo con tu luz. Oramos al Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.